Hoy, Ulver Tene está preso en condiciones federales mientras enfrenta acusaciones que si prosperan lo convertirían en uno de los casos más graves de infiltración criminal en la estructura policial del sur del país. Pero el problema real no es un individuo, es el sistema que lo protegió, que lo dejó operar, que nunca preguntó por qué las patrullas rondaban tanto y encontraban tan poco. El resto de detenidos enfrenta prisión preventiva bajo investigación por vínculos con delincuencia organizada, desaparición forzada y tráfico de personas. No se les ha dictado sentencia, pero el peso legal que enfrentan habla solo, porque no es corrupción, es colaboración con el crimen sistematizada. Y entonces empezó lo que en México ya sabemos reconocer, las reacciones en cadena cuando un operativo visibiliza lo invisible. 3 municipios vecinos separaron a sus mandos policíacos de inmediato, sin procesos abiertos, sin denuncias formales, solo separación preventiva, le dijeron. En otras palabras, mejor que renuncien hoy antes de que llegue mañana. Eso no es coincidencia, es miedo y el miedo por lo general delata. En Motocintla, la mitad del cuerpo policial se ausentó en las siguientes 48 horas con justificaciones médicas. En Arriaga, 3 patrulleros presentaron renuncias repentinas sin explicación. En Tuxtla Gutiérrez, alguien filtró un audio de grupo de WhatsApp interno de policías donde una voz decía: "Paren todo hasta que esto se enfríe". Y luego la estampida digital, teléfonos que se apagaban al mismo tiempo, SIMs que se tiraban al río, chats borrados en cadena, gente que no tenía por qué huir huyendo y un detalle que en inteligencia pesa más que un rumor. 2 policías de municipios vecinos pidieron permiso para faltar al turno por enfermedad el mismo día. Los 2 desaparecieron de sus domicilios antes del anochecer. Alguien había levantado la cabeza, alguien había olido peligro, alguien empezó a correr y ahí es donde entra lo que casi nadie cuenta. La segunda batalla de un operativo no es el cateo, es la protección del caso, porque detener es una cosa, sostener el expediente es otra. Y en México lo que no se sostiene se pudre. Por eso, al día siguiente se activó una medida silenciosa. No salió en boletines, no hubo fotos, solo ocurrió. Testigos clave fueron movidos fuera del estado. Evidencias físicas salieron en cadena de custodia hacia laboratorios federales. Los dispositivos incautados se duplicaron y se resguardaron en 2 sedes distintas, no por paranoia, por historia. Y aún así alguien intentó meter mano. Un oficio administrativo apareció solicitando el traslado de la patrulla a 231 instalaciones municipales por logística. Una frase pequeña con intención enorme. En otras palabras, devuélvame la prueba. La respuesta fue uno seco y ese no fue la primera señal pública de que esto ya no estaba en manos locales. En paralelo, el expediente empezó a crecer por donde más duele, el dinero, porque si hubo pagos, hay rutas financieras. Si hubo fichas, hay cámaras. Si hubo depósitos fraccionados, hay patrones. Y cuando se cruzaron tiendas, horarios y ubicaciones con los turnos de patrullaje, saltó otra verdad. Varios pagos no venían de la frontera, venían de la capital del estado y algunos se repetían los mismos días en que se reportaban desapariciones. Eso no prueba culpabilidad por sí solo, pero en conjunto con audios, mapas y bases de datos, te dibuja el contorno de algo mucho más grande que un municipio. Te dibuja una estructura que no solo captura y entrega, una estructura que valida, que protege, que tapa. Y entonces empezó la fase que nadie quiere, porque es la fase en la que el caso deja de ser policíaco y se vuelve político. Hubo funcionarios que salieron a decir que se investigaría caiga quien caiga y otros que hablaron de no generalizar, como si el problema fuera la percepción y no el jaguar en una comandancia, como si el problema fueran las redes sociales y no las credenciales de migrantes en un sótano. Hubo quienes exigieron resultados rápidos, como si se pudiera reconstruir el destino de personas desaparecidas con un comunicado. Y como siempre apareció el intento de convertirlo todo en espectáculo. Que si Arfuch se está vendiendo, que si es campaña, que si quiere poder, que si está provocando. Es el mismo libreto de siempre. Cuando alguien toca algo que no debía tocar, el sistema intenta reducirlo a narrativa. Pero el expediente no era narrativa. Eran nombres, eran fechas, eran rutas, eran montos. En una reunión cerrada, de esas en las que nadie toma notas, se pronunció una frase que lo define todo. Si esto se expande, se cae en medio estado. Y cuando alguien dice eso, confirma lo que intentaba negar, que el problema no es el escándalo, es la verdad. En las siguientes horas, la operación tomó forma de bisturí. Se rastrearon 11 municipios y se compararon bitácoras digitales con rutas reales de patrullaje. Se revisaron transferencias bancarias, cambios repentinos de patrimonio, compras, vehículos
propiedades. Se cruzaron llamadas con geolocalización y se identificó un patrón de comunicación que no parecía humano, parecía corporativo. Mensajes cortos, códigos repetidos, confirmaciones en ventanas de tiempo exactas. Era una red que funcionaba como turnos, como logística, como empresa. Y la parte más oscura de una empresa es cuando empieza a expandirse, porque si en el archivo parecía expandir hacia el istmo, no era una frase aspiracional, era un plan. Y un plan así necesita dos cosas: agentes confiables y cobertura institucional. Por eso lo de no usar civiles. Por eso lo de siempre C5. Porque el civil habla, el civil se asusta, el civil huye. En cambio, el sistema se protege. Ahí el caso dejó de ser un golpe. Se convirtió en un mensaje. Un mensaje hacia el crimen. Sí, pero también hacia adentro. Hacia quienes creían intocable la firma, el despacho, la consola del centro de control, hacia quienes se sentían a salvo porque su arma era un sello, no un rifle. En Cintalapa la gente no celebró, no hubo fiesta, hubo algo más triste. Alivio mezclado con vergüenza, alivio de que por fin alguien mirara, vergüenza de haber confiado tanto tiempo y miedo de que el vacío lo llene otro uniforme con el mismo precio. Porque el daño real no es la ausencia de policías, es la ausencia de confianza. Las familias de desaparecidos empezaron a aparecer con papeles, con fotos, con nombres. Personas que nunca denunciaron porque decían denunciar era entregarse. Y ese detalle es el que más acusa al Estado. Cuando el ciudadano siente que pedir ayuda es ponerse en riesgo, la institución ya perdió. Arfuch lo entendió a su manera, no con discursos, con una decisión fría. Esto no se cierra con 59 detenciones, se cierra cuando se rompe la cadena completa, cuando se puede decir, sin temblar, que el centro de control ya no protege al crimen, que el uniforme ya no es amenaza, que la patrulla ya no es trampa. Por eso, la última fase de esta historia no es la de los esposados frente a la comandancia. La última fase es la que todavía no se ve. La caída de los que jamás pisan la calle, los que nunca salen en fotos, los que se esconden detrás de la palabra sistema, los que hacen que un caso exista o desaparezca con un clic. Y ahí está la pregunta final, la que ya no es de Chiapas, es del país entero. Si una red así pudo operar tanto tiempo con Jaguar, con mapas, con contabilidad, con rutas y con códigos, entonces no estamos ante una excepción, estamos ante un espejo que nos obliga a mirar una verdad incómoda. Chiapas, Cintalapa, de madrugada, cuando el pueblo todavía cree que la noche es un paréntesis seguro, se encendieron las luces azules y se apagó una mentira que llevaba años respirando dentro de una comandancia. Antes de seguir, dime algo en comentarios. ¿Tú crees que un municipio puede sobrevivir cuando la misma policía se convierte en la puerta de entrada del crimen o la confianza ya no se recupera jamás? Porque lo que estás a punto de escuchar no es un arresto, es una radiografía. Se ejecutaron 6 órdenes de cateo coordinadas entre fuerzas federales y estatales, 5 dentro del municipio, una más fuera, en rutas de paso. Y el saldo fue de esos que no se ven todos los días. 59 policías locales detenidos. Tenían placa, uniforme y sueldo público. Sí, pero también tenían precio. La escena fue quirúrgica. A las 4:16 de la mañana, 59 agentes fueron rodeados por el mismo país que juraron proteger. Cintalapa despertó entre el zumbido de dron, ráfagas de luces que rebotaban en muros húmedos y un silencio que no era calma, era contención. En la comandancia, el aire olía a humedad vieja, sudor bajo chaleco y miedo guardado. Nadie esperaba que los señalados fueran ellos, mucho menos que fueran tantos. No fue improvisación. Según la reconstrucción del operativo, hubo 27 días de vigilancia y cruce de información, rutas repetidas, horarios calcados, llamadas, patrones de patrullaje, entradas y salidas que no cuadraban. La meta era clara, desarmar una célula infiltrada en la estructura de seguridad local, pero el tamaño de la infiltración rompió cualquier lógica. No era un par de elementos, eran decenas uniformados, armados, activos, cobrando del erario, operando como pieza de una red que, de acuerdo con las líneas de investigación, estaba vinculada al llamado Cártel Chiapas-Guatemala. En el centro del organigrama aparecía un hombre, Ulver Tene, director de la Policía Municipal. De cara al público, el hombre de la pacificación. Entrevistas, discursos, reconocimientos hasta charlas en escuelas. De noche otra cosa, operativos que no se reportaban, rondas que no prevenían, escoltaban. Rutas donde el uniforme no perseguía cargamentos, los protegía, migrantes,
droga, dinero y sobre todo silencio. En una grabación atribuida a inteligencia, una frase lo resume todo con una frialdad que da asco. A mí mándenme a los que no pagaron. Los que no sirvan, ya saben para quién van. En esa frase no hay autoridad, hay mercado, no hay seguridad, hay catálogo. Durante los cateos, el hallazgo más inquietante no fue un arma larga ni un radio cifrado. Fue algo que parecía sacado de un delirio, pero estaba ahí real dentro de instalaciones oficiales. Una jaula con un jaguar, un felino vivo, amaestrado, alimentado con carne, no como capricho exótico, sino como símbolo interno, una forma de marcar territorio y obediencia. Un mensaje para los de adentro. Aquí manda la fuerza, aquí manda el miedo. A su alrededor, lo normal de una estructura criminal con uniforme, vehículos sin placas, radios con claves, sobre con efectivo firmados con iniciales de mando y evidencias de que las patrullas trabajaban con un sistema paralelo. Luego apareció el papel, un mapa dibujado a mano, fechas, horarios, rutas, puntos marcados con precisión. No era un croquis cualquiera, era una red de protección oficial puesta en papel como si el delito ya fuera rutina administrativa. En el centro, un nombre en mayúsculas, Señor de los Caballos, alias atribuido a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, señalado como presunto líder de esa estructura. Ese nombre, dicen los reportes, se repetía en teléfonos incautados, mensajes, agendas, contactos, una red que no operaba por impulsos, sino por turnos. Y entonces la llamada, la chispa que termina de encender la decisión política de ir con todo. Una madre hondureña, voz quebrada, número desconocido. Mi hija la entregaron los policías. Por favor, ayúdenla. No fue una denuncia elegante, fue un grito. Y a veces un grito atraviesa el blindaje burocrático mejor que 100 documentos. Esa noche el Estado actuó. Cuando salió el sol, los 59 estaban esposados frente a su propia comandancia, entre ellos Ulvertene, y aquí viene el detalle que te hace entender el nivel de cinismo. Al ser subido a la camioneta, soltó una frase con burla, como quien cree que el tiempo siempre juega a su favor. Van tarde, ya pasó todo. Como si el daño estuviera hecho, como si el expediente fuera humo. Pero no, ahí es donde el caso cambió de dimensión, porque lo que apareció ligado a una patrulla específica, la 231, no parecía un decomiso, parecía prueba de otra cosa. Objetos personales, rasos, credenciales, señales de que no se trataba solo de proteger rutas, sino de desaparecer personas. Y cuando un operativo pasa de colaboración criminal a tráfico humano y desapariciones, ya no estás hablando de corrupción, estás hablando de un sistema de cacería. Cintalapa es un municipio de calles polvorientas, gente trabajadora y tardes que huelen a tamal, mango verde y calor pegado a la piel. Un lugar donde todo parece rutinario desde fuera, pero desde hace meses flotaban rumores como polvo en el aire, patrullas que se movían sin razón, detenciones selectivas, migrantes que desaparecían sin dejar rastro y lo más aterrador, miedo no de los criminales, sino de quienes llevaban uniforme. Si los policías te agarran, mejor grita, no porque te vayan a salvar, sino para que al menos alguien vea. Eso dijo un comerciante en una entrevista anónima. Y cuando una sociedad llega a ese punto, ya no hay orden, hay supervivencia. Las anomalías, según la reconstrucción, se volvieron más visibles a mitad de año. Un convoy de patrullas cruzó a medianoche una zona sin reportes, sin luces, sin protocolo. No regresó a base hasta el amanecer. Cuando una reportera preguntó, la respuesta fue la típica cortina de humo. Rondas preventivas. Aquí no hay nada que investigar. Pero sí había y lo sabían desde arriba. En fiscalías comenzaron a cruzar reportes de desaparición con turnos de patrullaje. El patrón, dicen, era cruelmente simple. Cada vez que Ulvertene aparecía de guardia, alguien no regresaba a casa, y aquí entre contexto que vuelve todo más delicado. Cintalapa es paso para migrantes centroamericanos que buscan llegar a Oaxaca y después a la Ciudad de México. En rutas rurales, brechas, caminos sin señal, la gente desaparece rápido si alguien con autoridad decide que debe desaparecer. En los últimos meses, al menos 21 personas habrían desaparecido en esa ruta según testimonios y líneas de investigación, y muchos apuntaban a lo mismo: la policía municipal. Una mujer guatemalteca rescatada en Tuzla Gutiérrez lo dijo entre lágrimas. Nos paró la patrulla. Pensamos que nos iban a pedir dinero, pero no pedían. Nos agarraron y yo ya no supe nada. Relatos como ese, multiplicados, confirmaban que el patrullaje no era para prevenir, era para interceptar. Y la cadena no terminaba ahí.
porque capturar no es suficiente si no tienes donde esconder o a quien entregar. Y en esa logística, el papel del coordinador no lo tenía un criminal, lo tenía el director de la policía.